Momento de esperanza con el Padre Manuel. Oremos con el Salmo 113. Aleluya. Cuando Israel salió de Egipto, los hijos de Jacob, de un pueblo balbuciente, Judá fue su santuario, Israel fue su dominio. El mar, al verlos, huyó, el Jordán se echó atrás, los montes soltaron como carneros, las colinas como corderos. ¿Qué te pasa, mar, que huyes? A ti, Jordán, que te echas atrás, y a ustedes, montes, que saltan como carneros, colinas que saltan como corderos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron a uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos, y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos, hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estas palabras, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este jueves eucarístico sacerdotal, el Señor nos invita a través de esta pregunta que Pedro le realiza al Señor: si hasta cuántas veces debemos perdonar, cuántas veces en nuestra vida, 7 veces. Pedro pone un límite al perdón en este sentido. Pero es una pregunta interesante la que hace Pedro. Nosotros, ¿cuántas veces estamos dispuestos a perdonar una ofensa, una burla, un ataque, una traición? ¿Cuántas veces podríamos perdonarlo? Tal vez una, tal vez ninguna. Jesús, ante la pregunta que Pedro hace, hasta 7 veces, le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, queriendo decir que el perdón debe ser una acción constante, diaria, permanente de nuestra parte hacia el otro cuando somos ofendidos. El perdón es una gracia, es un don de Dios. Y cuando perdonamos, sanamos heridas, sanamos relaciones, situaciones. El perdón purifica, el perdón transforma,
El perdón nos hace nuevos, nos limpia. Así como somos perdonados de nuestros pecados, Dios nos devuelve la dignidad de hijos de Dios por el perdón de los pecados. En ese sentido, también el perdón, cuando yo lo doy a un hermano o hermana, también puedo devolverle esa paz a esa persona, y también yo puedo tener esa paz interior cuando puedo darme. Perdonar es darme al otro. Perdonar. Darme a aquel que me pide perdón. En muchos momentos, situaciones que no podemos tal vez controlar o limitarlas, se dan a causa precisamente de que no sabemos perdonar, de que no tenemos la capacidad para aceptar de una persona una excusa y nosotros de corazón perdonar al otro. Por eso en este día pidamos al Señor que nos dé la gracia de perdonar siempre. Fijémonos aquel que se encuentra que le debe a su amo y el amo le perdona toda la deuda. Se encuentra uno que le debe una minucia y no puede perdonarlo. Es como Dios con nosotros. Él nos perdona todo y nosotros a veces no tenemos la capacidad de perdonar una pequeña ofensa de un hermano. Por eso pidamos a Dios hoy perdón por las veces que le hemos ofendido y perdonemos a los hermanos por las veces que tal vez nos han ofendido. Oremos. Señor Dios, en tu amor misericordioso nos perdonas cada vez que, habiéndote ofrecido, reconocemos nuestras fallas y te pedimos perdón. Que seamos capaces de perdonar a los que nos ofenden y que en medio de las tribulaciones nos mantengamos quietos y tranquilos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén.